Recibamos con un aplauso al maestro Edgar Bonilla del Ángel. Muy buenos días. Primero quiero agradecer la invitación a Jorge Ricardo García Villalobos. Fue mi jefe por muchos años, aunque lo niegue, y le tengo un gran cariño, es una gran persona. Pero el día de hoy, Jorge me pidió, aparte de promocionar al IFECOM, y platico por qué promocionar, porque les platico una historia. Justo mi recién nombramiento por el Consejo de la Judicatura hace aproximadamente 8 meses, le platico a un compañero, oye, me nombró el Consejo de la Judicatura como director general del IFECOM. Me dice, oye, qué buena onda, vas a regular a las ahora telecomunicaciones. No tiene que ver comunicación. Miro, acto siguiente le pregunto a un amigo, oye, me dictaron al Instituto de Concursos Mercantiles. Me dice, qué bueno, Edgar, yo siempre quiero concursar para ganarme una obra y nunca gano, ahora sí alguien me va a ayudar. Le dije, no, tampoco me vamos a dedicar a concursos de licitación ni mucho por el estilo. Creo que el problema viene de origen. La palabra concurso habla donde se convergen varias personas en un juicio universal, que es el juicio de concursos mercantiles, que el nombre correcto que yo estoy tratando de cambiar, que obviamente va a tardar un poco, es cuando hablamos un tema de insolvencia. Y algo comentó Jorge en sus palabras hace un rato, y pensaba aventarme todo el choro esto, pero creo que lo voy a aburrir. Entonces mejor vamos a dar un enfoque muy general de qué es el instituto. El instituto, como algunos de ustedes saben, es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, que está conformado por 5 miembros que conforman la Junta Directiva, y estos designan particularmente a los especialistas que participan en los concursos mercantiles. ¿Cuáles son estos especialistas? De manera general, es el visitador que determina si una empresa se encuentra en estado de concurso mercantil en términos de la propia ley de concursos mercantiles. Se encuentra también la figura del conciliador, que como dice su nombre, la función principal del especialista en la etapa de la conciliación, como saben, puede ser hasta por un año esta etapa, y lo que va a privilegiar el conciliador es llevar un acuerdo entre las partes. Y ahorita entramos un poco más a detalle. Y la parte final del concurso mercantil, que es la etapa de quiebra, y es cuando entra un especialista, que la figura se llama el síndico, que la función principal del síndico es tomar la administración de la empresa o de la comerciante y administrar la masa que hubiere en la propia comerciante. Y la administración de la masa significa únicamente realizar los activos que pudiera tener esta empresa para poder el pago de los acreedores que hubiera todavía al final del procedimiento. Pero hacia dónde los quiero llevar, particularmente, vista la presentación, ¿cómo pueden iniciar los temas concursales? Todo el mundo pensamos, y el enfoque que le quiero dar el día de hoy es un tema, ¿cómo se logra un estado de insolvencia en una empresa? Particularmente por muchas razones, un tema económico. Cuando en un país la economía no avanza, pudiera haber un tema de liquidez, de flujo por la parte de las empresas, un tema de una mala administración por aquellos miembros del consejo, por el director general, que también conlleva una responsabilidad no solamente administrativa, que también pudiera ser penal, y para allá vamos esta pequeña plática que le daré el día de hoy. Y hablando de un tema de gobierno cooperativo, también un tema de fraudes. En el tema de fraudes, y no es ajeno, como recordarán, por mi paso por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, recordarán el caso de FICREA, que fue muy sonado, y esos casos se derivó efectivamente un caso de insolvencia de una entidad financiera que lleva un tratamiento distinto en la parte concursal, pero se deriva de un mal manejo por parte de la administración y hubo un tema de fraude. ¿Y cómo se puede evitar estos fraudes? Obviamente, para la autoridad supervisora, en este caso la comisión, establecer mecanismos más fuertes de supervisión, que es lo que hacen día a día los supervisores de la comisión. Obviamente es un tema complejo porque la auditoría forense, por ejemplo, la que lleva a cabo Jorge Ricardo, si entras a las entrañas de la contabilidad, no solamente de los libros que tuviera la empresa, sino también entras a la parte digital, que es muy difícil borrar los registros digitales, y me corrige si me equivoco, Jorge, por favor.
Y esa información o esos procedimientos particularmente no se llevan de manera por los supervisores en México de tal magnitud. Sin embargo, se está cambiando por allá. Y San Avisando les puede platicar más adelante qué es lo que está haciendo la autoridad en términos de supervisión con estas nuevas tecnologías, que Sandro trae el liderazgo por parte de la Comisión, que es un proyecto importante de supervisar a las entidades financieras con tecnología, a diferencia de ir a unas revisiones in situ, porque a fin de cuentas te pueden presentar la información que ellos deseen, ¿no? Y regresando al tema de insolvencia y enfocado un poquito más al fraude, estos se pueden generar por muchas razones, por un tema llevado por la administración en sí, por el tema de algún empleado, y esto se puede evitar con background checks, con un gobierno corporativo fuerte, sólido, y evitar los casos de insolvencia en México. En caso de que se logre o se tenga una empresa que llevara un concurso mercantil, es una parte importante que el concurso mercantil nos prevé, porque los procedimientos concursales se llevan frente a un juez concursal, que es un juez civil, particularmente en el primer circuito aquí del país. No hemos logrado tener una especialización por los jueces en materia concursal, es algo que se está buscando por el propio Consejo, pero pues como sabrán, hay dificultades tanto económicas y de cómo asentar o designar un lugar para el propio juzgado concursal. Una vez que se inicia el procedimiento concursal, se lleva bajo la rectoría del propio juez, como lo señalé. ¿Qué beneficios tiene para el tema de fraudes? Que dirán, oye, ¿qué me permite o qué podemos hacer en aquellos casos donde las empresas generaron su propio estado de insolvencia? Es decir, hicieron todos aquellos mecanismos para sacar el dinero que hubiera o la liquidez de la empresa y generaron su propia insolvencia. Estos mecanismos están previstos en la ley concursal, que establece una fecha de retroacción. Esta fecha de retroacción la determina el propio juez a solicitud de los acreedores, de los especialistas o de los interventores que representan particularmente a gran parte de los acreedores. ¿En qué consiste esta fecha de retroacción? Es llevar, como es el nombre, retrotraerse en el tiempo que sea necesario para poder identificar estas operaciones fraudulentas que llevó la administración o los empleados de la empresa, y de esta forma recuperar los recursos que hubieran distraído de la propia comerciante y haber generado su propia insolvencia. Entonces, estos mecanismos son importantes porque una vez que se soliciten por parte de los acreedores, gracias, ¿quién debe llevar a cabo esta revisión? Obviamente deben entrar despachos especializados en la materia para revisar estas operaciones, no solamente en la parte del papel, sino en la parte digital, en la parte informática, y verificar dónde y cómo se llevó este fraude a los acreedores, donde se distrajo el dinero, y de esta forma retrotraer y retomar estos recursos que se sacaron de la masa e incorporarlos en la masa. ¿Qué pasa si estos recursos líquidos salieron y se convirtieron en un tema, perdón, si ya se convirtieron en un tema de un inmueble, un tema mueble, obviamente el juez tiene facultades legales para realizar esos activos y una vez realizado el activo, integrarlo nuevamente a la masa y así pagar a los acreedores. Entonces, estos mecanismos que establece la propia ley concursal son importantes para el pago de los acreedores en la totalidad o una gran parte de lo que se pudo extraer en la masa. Relacionando también, parte de lo que me pidió Jorge platicar con ustedes, es un tema de qué delitos podemos identificar en un concurso mercantil. Obviamente existen los delitos fiscales, como saben, la reforma fiscal publicada en diciembre del año pasado ya trae mecanismos adicionales que bajo el procurador fiscal están investigando ya y le están dando una responsabilidad adicional no solamente a la administración de la empresa. En el tema fiscal, y como saben, yo estuve un rato ahí en la propiedad fiscal, es importante también que los propios dueños tengan una responsabilidad fiscal. ¿Y por qué lo digo yo? Porque a fin de cuentas ellos están protegidos por el velo corporativo. Sin embargo, ya hay nuevos criterios jurisdiccionales que dicen que se puede levantar el velo corporativo y es un criterio novedoso,
que no solamente se irían contra la responsabilidad patrimonial del administrador, porque a fin de cuentas, como sabemos, hay muchos esquemas de defraudación fiscal donde ponen o se establece como quien administra la entidad, viene siendo el chofer, el jardinero, y desafortunadamente no se logra realmente obtener o vincular a la persona correcta por estos delitos fiscales. Es importante la reforma, sí es una reforma agresiva, creo yo, pero hay que estar al pendiente de que no se establezcan este tipo de delitos, porque también establece una responsabilidad solidaria con los dueños, es como lo establecen. Y la parte financiera, ¿cómo se vinculan los delitos financieros? Obviamente hay, como les comenté, muchos tipos de empresas, ¿no? De acuerdo a la naturaleza de la entidad, se pueden dar este tipo de delitos financieros. Hablemos de una emisora bursátil, hablemos de una entidad financiera como una SOFIPO, una institución de banca múltiple, y la ley de instituciones de crédito, la ley de entidades financieras, la ley general de, la ley que es la de la SOFIPO, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo, me corrige Sandro, ya esos 8 meses ya se me olvidó el nombre de las leyes. Bueno, estas leyes especiales prevén tipos penales específicos, particularmente en temas financieros, que también concurren, y lo voy ligando también al tema concursal, porque el tema concursal va ordenando, se concurren todas las acciones legales, civiles, mercantiles, pero las penales siguen su vía concurrente sin afectar la parte concursal. Y es importante resaltar esto, porque el que sigan de manera concurrente las acciones penales, pues permite también a los acreedores o aquellos afectados de los delitos financieros, y también es importante la participación de las autoridades, como saben, el rol tan importante que juega la Comisión Nacional Bancaria para la transmisión de la información financiera, porque sin la información financiera que proveen los bancos particularmente, o aquellas entidades donde se puede captar recursos del público en general, pues son vitales para armar un asunto de carácter penal financiero. Obviamente, si es financiero per se, no hablando de manera general, requiere una opinión de delito que emite la propia comisión como parte de un requisito de procedibilidad. Un tema importante también relacionado con el tema concursal es los delitos de lavado de dinero. Y es algo que también va muy vinculado con las operaciones que se pueden hacer en relación para generar un estado de insolvencia. Si aquellas personas que distrajeron el dinero de la entidad o del comerciante para darle, porque hay un delito predicado que sería, llámese fraude, llámese administración fraudulenta, y llevaron mecanismos necesarios a través del sistema bancario mexicano para darle o tratar de esconder estos recursos en el sistema financiero, también se puede tipificar un delito de lavado de dinero. Y ahí es donde reitero la importancia de contar con información financiera que proveen las entidades. Obviamente pues, se requiere un requisito, una solicitud por parte del Ministerio Público para obtenerlas, pero no solamente es obtener la información financiera como tal, sino requiere un orden para que de esta manera el juez, en lo particular, pueda determinar que efectivamente se da el tipo de lavado de dinero. Pues prácticamente es lo que les quiero comentar hoy, sobre todo dar a conocer qué es el IFECOM, pero con otro enfoque. Yo traigo una presentación más amplia en términos de qué es el instituto, para qué está el instituto, la importancia de los temas concursales. El día de hoy les puedo decir que es una ley que es poco conocida, es poco usada, la verdad. En 20 años de vigencia la ley de concursos mercantiles se publica en mayo del año 2000, y hemos tenido en 20 años únicamente 780 concursos mercantiles, lo que da a la economía de México es un número muy pequeño. Y por poner un ejemplo muy sencillo, el último trimestre del año en España hubo más de 1.500 concursos mercantiles, ¿no? Pero es un mecanismo, es una facilidad regulatoria que le permite no solamente a los empresarios obtener ciertos beneficios, porque Jorge, una vez que solicitas concurso mercantil, tú como comerciante puedes obtener medidas que te beneficien y te protegen a ti en términos
desde obtener una protección jurisdiccional para evitar embargos, evitar acciones legales en contra de la compañía. No les gustará eso a muchos de los compañeros de bancos que vi por aquí, pero son facilidades que te da el propio juez. Y también, obviamente, lo que permiten estas medidas precautorias, o lo que se trata de obtener las medidas precautorias, es un balance en términos de darle el beneficio no solamente a la comerciante, sino también darle un beneficio al acreedor, ¿no? Es algo difícil que deben de considerar los jueces, algo que estamos capacitándolos para tomar este tipo de medidas, pero son medidas que sirven a las empresas en temas de gobierno corporativo, de reestructuración de deuda y todos esos mecanismos que permiten a los empresarios reestructurarse para poder salir adelante, porque la finalidad primordial del concurso mercantil no es la quiebra como muchos consideran, porque me dicen, no hay concurso y es quiebra. No. La finalidad de la ley de concurso mercantil particularmente va enfocado a preservar la unidad de negocio. ¿Qué significa con esto? Que la empresa se mantenga, siga adelante, siga operando, se mantengan los empleos, siga generando riqueza importante para el país, y esa es la finalidad primordial de la ley concursal. Adicional, como lo comenté, estos otros beneficios que permiten a los acreedores tratar de recuperar el dinero que se ha perdido, sobre todo en la parte de conciliación. Si bien es cierto, hay quitas importantes que tienen que hacer los acreedores para que la empresa pueda seguir. En algunos casos ha habido quitas hasta del 99% de la deuda, pero sin embargo esto permite que la entidad siga trabajando, siga generando riquezas, siga generando empleos. Esto de manera general, que es este concurso mercantil en resumen de 10 minutos. Obviamente esto ameritaría hasta un par de días para poder explicar todos los elementos que tiene la ley concursal, los beneficios que tiene ella, y particularmente pues, en la fecha de retroacción, que es importante para ver, en caso de que hubiera una insolvencia generada por un fraude, cómo se puede recuperar este dinero, y también la forma de acreditar los delitos fiscales, delitos financieros, que son muy importantes para los empresarios y sobre todo para aquellos que generan actos de comercio día a día, ¿no? Muchas gracias. Jorge, ¿no tengas una pregunta? Muchas gracias, Edgar. La verdad es que ya haya llegado Edgar al IFECOM para todos nosotros debe ser una tranquilidad, una certeza de que sabe lo que está haciendo, y esto porque efectivamente lo que hemos comentado es que la quiebra de las empresas en nada favorece a una economía como la que tenemos actualmente en el país, sino al contrario, hay que fortalecerlas. Me está comentando que si tiene algunas preguntas está dispuesto a dar respuestas. No sé si hay alguna pregunta por ahí. No sé si alguien quiera tener participación, alzando su mano, por favor, para que le podamos hacer llegar el micrófono para hacer uso de la palabra. Aquí, por favor, no sé si tengamos los micrófonos listos. No, mi pregunta va dirigida a... ¿Existe reglamentación hacia el mediador entre las partes y al final al interventor? Porque hemos encontrado casos muy fuertes de corrupción por parte de la actuación de ellos. Y es un tema muy delicado porque toma partido y negocia en beneficio de una de las partes. Obviamente el mediador, como lo comenté, es un especialista que depende del instituto. Depende en un sentido de evaluamos su capacidad técnica y no solamente en la parte de que pueda tener las capacidades en términos de experiencia y capacidad, pero también vemos cómo se comporta dentro del concurso mercantil en términos para evitar efectivamente un tema de corrupción. Es muy importante para el instituto tener los especialistas se comporten en términos del código de ética que existe dentro del instituto, que es aplicable a ellos, como no son empleados del Poder Judicial, pero sí estamos vigilantes de que aquellos convenios que se logren con los acreedores sean los términos adecuados en la propia ley. Hay que tomar en cuenta que el convenio tiene ciertas particularidades, ¿no? Establece la ley que es firmado por lo menos por más del 51% entre acreedores comunes y subordinados, así aquellos que tienen garantías relacionadas con un inmueble, ¿no? Garantías reales. Obviamente este convenio se pone a disposición de todas las partes y quien va a determinar
si el convenio está pegado a derecho, en términos de la propia ley, es el juez quien es el rector del procedimiento concursal. El juez, obviamente, una vez que determine que ya está firmado por la mayoría de las partes, determinará si lo aprueba o no y emitirá la sentencia de aprobación del convenio concursal y en consecuencia se da por terminado el concurso mercantil, ¿no? Pero para ser concreto a la respuesta estamos vigilantes por parte del instituto que los especialistas se apeguen a las mejores prácticas internacionales en temas de insolvencia y de acuerdo al mejor trabajo que pueden desempeñar, si estamos vigilantes que no incurren en ningún acto de corrupción, obviamente que no estén sesgados para ninguna de las partes, porque el especialista tiene efectivamente que desempeñar su función sin beneficiar a ninguna de las partes, ni a la comerciante, ni a los acreedores, de ninguna manera. Esa sería la respuesta. Buenos días, muy buena presentación, gracias. Generalidades que nos dejan a nosotros una gran apertura. Soy presidente del Consejo Internacional de Empresarios de Latinoamérica, por lo tanto, en el tema empresarial, quisiera yo preguntarte algo en todo el contexto jurídico del concurso mercantil. Si dentro de los análisis que ustedes hacen existe el momento de ver una empresa, tú comentaste, es una mala administración y pueden ser demasiados los temas que lleven al concurso mercantil. Pero lo cierto es que la empresa puede tener años de experiencia, equipo de trabajo, tecnología, clientes y proveedores. Esto para llamar una inversión para compra-venta es muy importante. ¿Tienen ustedes un área especial que nos pueda apoyar a nosotros para decir una empresa en determinado momento puede ser salvada o puede llegar un inversionista por todas estas características y porque esa misma empresa puede apoyar a todo un grupo de empresas y emprendedores? ¿Existe esa parte? En el instituto no contamos con esa área en particular, pero si entendí bien si tenemos una área donde hagamos un avalúo o un análisis financiero respecto a cómo se encuentra la empresa en lo personal, ¿esa sería la pregunta? Sí, porque en este sentido nosotros hay empresas incluso en el momento del due diligence de la evaluación, vemos que se esconden temas financieros y puede ser una empresa que puede llegar hasta el concurso mercantil, pero para nosotros son empresas que su trayectoria puede ser muy buena para otras empresas y los inversionistas les interesa esa trayectoria, cliente, proveedor y equipo de trabajo. Esa área no la cuenta el instituto, realmente no está dentro de las funciones legales que establece la propia ley. Más bien creo que para esa función te servirá más Jorge dentro de los servicios que presta el despacho para efectivamente llevar a cabo un due diligence correcto y el análisis financiero de la información que te presenta la entidad para efectivamente ver que los estados financieros que te presentan son correctos y que no te estén maquillando la información y la inversión que puedan traer otras empresas sea la adecuada, ¿no? Y efectivamente, si hay un tema concursal, porque el tema concursal es un tema de liquidez, no significa que ya estés quebrada, que es lo que quiero que quede bien claro. El concurso te permite, digamos que es un stand-by, por así decirlo, reorganizarte con tus acreedores y decir, oigan, sé que les debo, quiero pagar, pero para poder tener el flujo que te ya teniendo, pues requiero que ustedes hagan o también un esfuerzo por su parte en términos de hacer condonaciones o quitas. O hay comerciantes que te dicen, oye, yo lo único que quiero es tiempo. No quiero que me hagas ninguna quita, ninguna condonación, lo que quiero es tiempo. Ya ha llegado a pasar en varias ocasiones, ¿no? Es muy interesante. Entonces también la unión con Jorge podemos decir que tu trabajo lo podemos llevar a un análisis de un compliance de lavado de dinero, compliance legal, que ese mismo nos da a nosotros o a los inversionistas o una empresa que se quiera quedar con otra empresa la seguridad por todos estos cambios de ley que son penales, que son corrupción, que son delitos. Sí, efectivamente. Así es. Gracias. Bueno, pues le agradecemos al maestro Bonilla su participación, el habernos acompañado y le damos un reconocimiento por esta magna conferencia.